Hola, ¿qué tal? Continuamos con la carta de Juan. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 3. ¿Sí? Agarra tu Biblia con el versículo 1. Vamos a ver el tema viviendo en amor, primera parte. ¿Sí? Y empezamos leyendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Permíteme tantito. Ok. Ok, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre Celestial nos adoptó como hijos. ¿Sí? A pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestra forma de ser, que nos encontrábamos en ignorancia, en rebelión total, con un amor enfermo. O sea, todo lo contrario a lo que en condiciones de nuestra naturaleza humana haríamos nosotros. ¿Ok? Vete a Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los limpios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre Celestial nos adoptó aún en nuestra condición de ignorancia, de incapacidad. La misma incapacidad que Mefiboset. ¿Sí te acuerdas de Mefiboset? ¿Sí? Es quien el rey David invitaba a comer al banquete. ¿Sí? Así en esa misma condición de incapacidad que tuvo Mefiboset, porque se cayó de bebé. ¿Sí? Nosotros también somos el producto de una caída que nos provocó la discapacidad. El Padre Celestial me adoptó a mí y te adoptó a ti en condición de ignorancia, de discapacidad. Lo maravilloso de esto es que el Padre Celestial no te ve a ti y no me ve a mí como somos, sino como vamos a llegar a ser. La visión del Padre en nosotros no es como lo que somos en la actualidad, sino como seremos una vez que nos haya limpiado, ¿no?, de las cosas que no nos sirven. Nos va quitando lo que nos sobra, nos va puliendo, ¿no?, hasta que lleguemos a hacer lo que el Padre Celestial tiene planeado para nosotros. ¿Va? Continúo con el versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. La palabra conocer en la Biblia implica intimidad, lo que significa que el mundo no puede tener intimidad con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Significa que el mundo no puede tener intimidad con nosotros. El mundo rechazó ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no puede tener intimidad con la luz. Y si nosotros somos de luz, porque somos hijos de Dios, entonces el mundo tampoco tendrá comunión con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Así como somos con todas nuestras imperfecciones, el Padre Celestial nos aceptó como sus hijos. Nada más que tenemos que ser conscientes de que aún no somos lo que hemos llegado a ser. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. ¿Sí? Los estamos terminados. No estamos terminados, nos están terminando. Estamos en ese proceso como un diamante, nos estamos puliendo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ser perfeccionados hasta el día del retorno de Yeshua. El versículo 2 continuó de Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es. ¿Sí? Solamente hasta ese momento. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. En el proceso nosotros tratamos de ser como Él, como era Yeshua. Porque Él es el primogénito y fue puesto para que nosotros lo sigáramos, como ejemplo para seguirlo. Y aunque no lo vemos, no lo conocemos, por el momento nos imaginamos cómo fue y tratamos de ser como Él. Pero llegará el momento en que lo vamos a ver cara a cara. Eso es indiscutible. De manera que entonces lo vamos a poder imitar exactamente. De manera que si todo lo que haces en tu vida es una preparación para cuando llegue el momento de verla cara a cara, para verlo tal como es, entonces vete al versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que está expresando aquí el apóstol Yohanan es que si nosotros tenemos la esperanza y la convicción de que en cualquier momento vamos a estar delante de Él, entonces vamos a vivir todo el tiempo con temor de cometer pecado, de hacer el mal.
Vamos a estar alineados en cuanto a las instrucciones de cómo debemos de vivir. ¿Por qué? Porque permanecemos anhelando el estar purificados, porque sabemos que en cualquier momento lo vamos a ver, vamos a estar en su presencia. Ahora, si tú eres de los que se piensa, que va a tardar, o que a lo mejor no va a venir, entonces lo más probable es que te deje de interesar portarte bien, te vas a deschongar, te va a valer sorbete, porque vas a dejar de pensar en el reino. Y difícilmente estarás consciente de que el reino es inminente. Eso es un peligro. Veo tantas personas por ahí afuera viviendo así, sin temor, pensando que las cosas... ¿Por qué? Porque como se ha manejado durante todos los años el fin de los tiempos y no ha llegado a nada, pues la gente dice, eso no es cierto. Sí. Los apóstoles vivieron sus vidas creyendo que el establecimiento del reino en su tiempo era inminente. Y ya pasaron 2000 años y no ha pasado nada. Y es lo que ha pasado, que mucha gente ha estado a la expectativa de que algo va a pasar. Algo que determine de manera inminente el fin de los tiempos. Y ya pasó con el año 2000, y ya pasó con el 2012 y los mayas, siempre esperando acontecimientos que nos den un indicativo del fin de los tiempos. Sí. Pero también las escrituras nos han dicho, y ahí se establece cosas que nos indican que en este momento estamos viviendo el fin de los tiempos. Sin embargo, también nos indican que también falta un tiempo más, unos años, no creas que tanto. Y fíjate que en el judaísmo no es muy popular hablar de este tipo de cosas, de la era mesiánica, ni del fin de los tiempos. Más bien, esto es muy del cristianismo. En el judaísmo se acostumbra a hablar más de los tiempos actuales. Pero, a través de las escrituras, el Padre Celestial nos dio indicios de que ya estamos en los últimos tiempos. Y para saber lo que estamos viviendo existe un elemento profético palpable que los profetas no vivieron, como tampoco vivieron la destrucción del templo, el exilio de la nación, etc. Daniel dijo en sus profecías que no se iban a entender sino hasta el fin de los tiempos. ¿Qué dijo? Sella las palabras de este libro hasta los últimos tiempos. El sellar significa que no se iba a entender. Ahora sí ya se pueden entender las profecías de Daniel, porque ya podemos ver de adelante hacia atrás y por lo tanto ya podemos ver cómo se desarrollaron las profecías de Daniel. De manera que ese elemento crucial por el que podemos constatar que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos, que fue cuando se estableció el Estado de Israel, el resurgimiento de la tierra de Israel, y más específicamente la recuperación de Jerusalén, cuando fue la guerra de los 6 días, en junio del 67. ¿Sí? El profeta Daniel habló de que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. La restauración del Estado de Israel coincide con la década de los 50. La pregunta sería, ¿cómo es posible que en solo los últimos 50 años el avance de la ciencia tuvo una explosión que no se vio en toda la existencia de la humanidad? Es decir, ¿qué diferencia de vida hay entre el sistema, la economía, la manera en que la gente vivía en los años de 1800 a la manera en que vivía la gente de la época de Abraham? En materia económica, ¿de qué vivían? El tipo de transporte era muy parecido, pero de los últimos 200 años a la fecha, y sobre todo de los últimos 50 años, ¿cómo es? El avance tecnológico y científico de los últimos 50 años, después del establecimiento del Estado de Israel, que fue el 14 de mayo del 48, es demasiado acelerado. De manera que, de acuerdo a la profecía, que dice que la ciencia se aumentaría, son aspectos palpables y contundentes de que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento del ser humano aumentó exponencialmente. Nunca se había visto esto. Nunca se había dado. Podríamos decir que a partir de la recuperación de Jerusalén en el 67, en junio del 67, estamos viviendo tiempos extras.
Esto dicho por el propio Yeshua, cuando dijo que Jerusalén sería hollada, o sea, pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Sí? En Lucas 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el año 70 después de Yeshua, Roma destruyó el templo. Después surgieron conflictos y guerras entre el pueblo judío y los romanos, y hasta el año 130, en que es totalmente arrasada la ciudad de Jerusalén y prohibieron que los judíos pudieran vivir ahí. ¿Sí? Después de los romanos llegaron los árabes, y después los turcos, y después la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron control sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? En el 48, en la votación del 48, con la creación del Estado de Israel, se le da a Jerusalén solamente una sección. Esa sección no se le dio, fue lo único que se le dio. No se le dio la parte donde estaba el templo y el muro de los lamentos. Sí. No se le en el 48 no le dieron eso. Y otros partes ahí de la zona. Toda esa zona no se le dio al pueblo judío. En la guerra de los 6 días del 67, el ejército judío recuperó toda esa sección que no se le había dado en aquel entonces. El caso es que para los árabes y para los jordanos, quienes eran los que tenían el control sobre Jerusalén, ni siquiera era tan importante Jerusalén, pero fue importante cuando lo fue para los judíos. De hecho, en el Corán ni siquiera se menciona Jerusalén, mientras que en la Biblia todo el tiempo se menciona. Así que la diferencia que marcó la victoria del pueblo judío fue que ellos estaban peleando por recuperar la ciudad que representa los lugares santos. Eso fue lo que marcó la diferencia. La pasión y la fe, porque sabían que estaban siendo parte de una profecía. ¿Sí? Actualmente existen videos en los que se ve cómo el ejército de Israel entra a Jerusalén. Llegan al muro de los lamentos, se quitan los cascos, se inclinan y lloran y empiezan a recitar el Salmo 137. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En ese momento se cumplió la profecía de Yeshua. Este es el tiempo de los gentiles que se cumplió. Lo anterior quiere decir que durante 2000 años el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio ha sido llevado a los gentiles. Tiempo en que se ha buscado a las ovejas que están descarriadas. 2000 años para ir en búsqueda de lo que se fue de casa, de lo que se fue lejos. Durante 2000 años el Padre se enfocó en la casa de Israel, la casa del norte. Pero a partir del 67 la mira celestial se enfocó en la casa de Judá. A partir de esa fecha el mensaje comienza a ir hacia los dispersos de Judá, porque hay judíos que conocen su identidad aunque estén en la dispersión, pero hay judíos que no lo saben, que fueron forzados a perder la identidad y que están empezando a recuperarla, por lo que primero Judá recuperará su herencia a nivel de la tierra y después Efraín vendrá como una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. El apóstol Saulo dice en referencia a los gentiles en Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir que Dios tiene un número que solo Él conoce, porque solo Él sabe cuántos gentiles van a entrar al reino. El Padre Celestial quiere que seas tú y yo. El profeta Isaías dijo que el Padre cuenta las estrellas, a todas las llama por su nombre, ninguna de ellas faltará. El pastor cuenta las ovejas y si hay una perdida, va en búsqueda de la que se perdió. De manera que podría ser que Él, que está demorándose, ¿sí?, de manera que la persona se está demorando en querer conocer esta información, de conocer esta verdad, para entrar al redil,
Capaz de que es alguien conocido tuyo. Quizás sea aquella persona a la que has estado hablando y que aún no toma la decisión. La oveja que falta por entrar al redil puede ser esa persona. Pero cuando lo haga, en ese momento se cumplirá el tiempo de los gentiles. El momento en que esa persona por fin haga la declaración por la que le entrega su vida al Señor, en ese momento habrá fiesta en el cielo. En Apocalipsis está escrito que antes de que Dios envíe el juicio a las naciones, sellará la frente de sus escogidos. Ese sello es su palabra, su Torah. Sin embargo, Dios no te va a sellar a la fuerza. De manera que si eres tú que estás leyendo y escuchando este mensaje, no demores más el tiempo del último proceso de la redención final. No demores. ¿Sí? Sin embargo, aunque no sea el proceso final, si fuera el caso en que por algún accidente sucede que la persona muere, en ese momento vas a llegar a la presencia del Señor. Entonces, de esta manera vale la pena preguntarte, ¿qué tan inminente podría ser tu último día aquí en la tierra? ¿Qué tanta seguridad tienes de que el día de mañana vas a estar vivo? ¿Sí? El que tiene esta esperanza se purifica como solo Yeshua es puro. ¿Ok? Entonces siempre hay que estar preparados. El fin de los tiempos puede ser en cualquier momento. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado. Aquí necesito que pongas mucha atención. Si eres la primera vez que has escuchado este estudio, estos versículos son muy importantes. Tienes que poner mucha atención. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estamos viendo Juan, capítulo 1, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál era la ley que se seguía en los tiempos de Juan? ¿Cuál era la ley que existía? ¿Cuál era la ley? La ley de vialidad, la ley de comercio, la ley de etcétera, etcétera. No, ¿verdad? La única ley que existía en la época de Yeshua, de Yohanan, era la Torah, los mandamientos del Padre. No existía otra ley. Es importante que escuches y entiendas esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra ley en griego es nomos. Y anomos significa infracción de la ley. ¿Ok? La palabra ley en griego es nomos. Infracción de la ley es anomos. Esto lo puedes encontrar en el diccionario, en la concordancia G458 del diccionario Strong. ¿Sí? Anomía, ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, maldad, transgresión, inequidad. ¿Sí? En la G459, anomos, sin ley, no sujeto a la ley, entre paréntesis, judía. ¿Sí? Implicación, un gentil, o positivamente, impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Esta palabra nomos es la misma palabra que se usa en Mateo 7, 22 y 23. Vete para allá y pon mucha atención. Mateo 7, 22. ¿Ok? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De maldad. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era anomía? Infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Ok. Vuelvo otra vez a Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
El énfasis de muchas personas que consideran que conocen a Dios será por los milagros que hacen, por haber sacado demonios. Sin embargo, están equivocados. Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en el diccionario Strong se encuentra identificada con el número G458. Es la misma palabra con el mismo número en el texto que dice infracción de la ley. ¿Cómo se leería entonces? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, Mateo 7:23, ahorita te leí Juan, 1 Juan 3:4, Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. ¿Y de cuál ley estamos hablando? De la ley de Moisés, de los mandamientos de la Torah, la única ley que existía. Por eso es importante que estos estudios lo conozcan en el cristianismo. ¿Sí? Lo anterior significa que todos aquellos que no guardan la ley de Moisés y que dicen que en su nombre sacan demonios, Yeshua les va a decir en aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la Torah. Eso es muy fuerte y lo tienen que saber y lo tienen que conocer. Muchas personas se niegan a cumplir la ley de Moisés porque se les ha enseñado que ahora viven bajo la gracia, que ya no hay que cumplir los mandamientos, y resulta que se asustan cuando se enteran que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y lo que no saben esas personas que dicen que no cumplan los mandamientos, porque según eso viven en la gracia, es que también se contabilizan mandamientos que vienen en el Nuevo Testamento, y resulta que son más de 1000 mandamientos. Y te voy a decir algo, un país mucho más civilizado, con leyes y reglas que obviamente se cumplen por parte de los ciudadanos, es un país mucho más próspero que el que no tiene reglas, que no tiene ley, como mucho sea de paso nuestro país México. Pecar no solo es llevar a cabo la acción prohibida por la Torah, sino que también es no hacer lo que debes hacer. Pecado de omisión. De manera que aquellos que piensan que para no pecar deciden no relacionarse con nadie, quedarse en su casa, no hablar con nadie y solo se encierran a estudiar la Biblia ellos solos, pecan por no ser luz a los que se encuentran en la oscuridad, lo cual es mandamiento, ¿sí? Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El milagro de su manifestación consistió en que cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, el costo por nuestras faltas fue saldado por Yeshua. A Él se le cargaron todos nuestros pecados, ¿sí? Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un versículo que ahorita vamos a explicar muy mal entendido. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este es uno de los textos de Shaul más mal interpretados. Cuando dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, está hablando de la condición del hombre cuando sabe y es consciente de que fue perdonado y que el sentimiento de gratitud te impide seguir pecando. En ese sentido, la ley no se enseñorea de nosotros, porque la gracia, que es la conciencia del perdón, es lo que nos impide seguir pecando, y como consecuencia natural y por el sentido común, lo que queremos es obedecer a quien nos rescató. Es entonces que por gratitud y por amor que queremos obedecer, seguir las instrucciones que nos enseñan la mejor manera de vivir la vida. Es justamente lo contrario a lo que se enseña en la teología cristiana, porque se enseña que por estar bajo la gracia entonces no hay que cumplir la ley, ¿sí?
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya vimos que es pecado, ¿no? Ya vimos que es transgredir la ley de Moisés. Entonces, si tú has transgredido la ley de Moisés, no le has visto ni le has conocido. Aquí se cumple lo establecido en los versículos del capítulo 7 de Mateo, que vimos en líneas anteriores. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, transgresores de la ley de Moisés, de la Torah. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Vete primero a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En mi palabra. Hijitos míos, versículo 7, nadie se engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. La palabra justo es aquella persona que sigue la ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Sí? Y si vosotros permanecéis en mi palabra, en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Okay? Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, fíjate. El que transgrede la ley es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La pregunta es, ¿cómo puedo ser librado de las garras del diablo? Muy sencillo. Si estás viviéndolo bajo la instrucción de Dios, bajo sus mandamientos. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, todo aquel que es nacido de Dios no transgrede la ley de Moisés. ¿Sí? La palabra nacido es la palabra genao. De ahí viene la palabra Génesis. Y es un nacimiento sobrenatural. Es un nacimiento producido por el Padre. Pero, ¿de qué manera somos nacidos de Dios? Vete a Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra divina que alguien nazca de él. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Por la palabra de Dios, por sus mandamientos, por la Torah. ¿Ok? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea, ¿cuál es el Evangelio? La Torah. ¿Okay? Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todos estos conceptos tan abstractos podemos aterrizarlos entendiendo que en la medida que tú y yo memorizamos la palabra, estamos sembrando la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, que mientras más tiempo permanezcamos escuchando y aprendiendo la palabra, es que en un momento sobrenatural, el cual no sabemos cuándo va a ocurrir, esa palabra que ha estado siendo sembrada y sembrada constantemente, de repente va a germinar. De manera que no debemos cansarnos de sembrar, porque no sabemos cuándo la palabra va a germinar, porque eso solo depende de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Sin embargo, sembrar no solo debe ser con palabras, sino con actitudes. Puede ser que la gente vea la palabra hecha carne en tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, y tarde o temprano esa persona va a nacer del Espíritu. ¿Sí? La palabra simiente que leemos en el verso 9 es la palabra esperma.
El esperma de Dios permanece en él. El esperma de Dios es su palabra. En hebreo la palabra hijo es la palabra ben, y es el que preserva y continúa el legado paternal. Y la palabra ben tiene la letra nun, que en la escritura del tiempo de Moisés es representado con la escritura, porque en la época de Moisés se usaba el hebreo antiguo, que era pictográfico, y era una figurita, un simbolito, una especie de semilla, como una especie de espermatozoide. De manera que la simiente de Dios es el Mesías, y el Mesías es la palabra. De manera que esa palabra es sembrada en tu corazón, y eso va a producir fruto, y esto te va a hacer nacer del Espíritu. No nacemos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. El Eterno nos engendra por medio de su palabra. Por lo que cuando estamos escuchando su palabra, en ese momento está ocurriendo una concepción milagrosa. Se está dando una semilla, se está dando más bien una siembra de la semilla que está cayendo en tu mente y que está cayendo en tu corazón. Así como la concepción en algo milagroso, y sabemos que es un don de Dios, una herencia de Dios el tener un hijo, así hay hijos que nacen y hay hijos que no nacen. Pero aquel que recibe la semilla con una buena actitud, que pudiéramos traducirlo buena tierra, como la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra va a producir fruto. ¿Sí? Cual 30, cual 70, cual 100 por uno. Y una vez que la recibes, entonces no puedes pecar, porque eres nacido de Dios. Esto no quiere decir que no peques en algún momento, sino lo que quiere decir es que no puedes pecar a gusto. ¿Sí? Porque una naturaleza interna ya se engendró en ti, la palabra ya germinó en ti, de manera que cuando vas a hacer algo que sabes que está mal, porque sabes que eso implica transgredir la ley de Moisés, la Torá, simplemente ya no puedes. ¿Sí? Cuando eres consciente de que la palabra ha sido germinada en ti, entonces comienzas a vivir con esa conciencia de manera permanente. Y eso es el nuevo nacimiento. Por lo tanto, sabes que eres depositado de un gran regalo dado por Dios. ¿Sí? Versículo 2. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto se resume toda la Torá. Yeshua dijo: en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En el amor que se tengan unos de los otros. En esto se resume toda la Torá y los profetas. Cualquiera pudiera decir que ama a su hermano, pero Yeshua lo estableció de una manera que es imposible que nos equivoquemos. Ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? La evaluación de tu amor al prójimo es como Yeshua te amó a ti y se entregó por ti en la cruz y no tomó en cuenta tus pecados y no te pagó mal por mal. Así como Él nos amó, así debemos amarnos unos a otros. ¿Okay? Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El problema de Caín fue que sintió celos. La principal causa de pleitos entre hermanos son los celos, envidias, contención. ¿Sí? Santiago escribió: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando en tu casa oigas peleas entre hermanos, ahí hay toda obra perversa y diabólica. En ese momento están sirviendo al diablo. La diferencia entre Saúl y Jonathan fue que cuando Saúl se enteró que David, siendo un pastor de ovejas, sería el pastor de Israel, trató de matarlo porque sintió envidia y celos, a diferencia de su hijo Jonatán, que a pesar de que su padre fue impío y perverso, Jonatán amó a David y su alma quedó ligada al alma de David. Vete a 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo,
y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán significa Dios dio. Esa es la característica más grande. El amor no busca lo suyo. El amor siempre busca dar. Eso es lo que hizo Jonatán. Porque entendió que el reino no le pertenecía a él, sino que entendió que el reino y la soberanía le pertenecían al Señor y que él se la daba a quien quería. Por eso no tuvo celos de David, no compitió con David. Jonatán murió muy joven. David, después de haber conocido un amor tan puro como el de Jonatán, escribió un salmo en el que David expresó lo que había sido para él haber conocido a Jonatán. ¿Sí? Vete a 2 de Samuel 1:19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo los hijos de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. El amor que caracterizó a David y a Jonatán fue totalmente desinteresado. Jonatán manifestó su amor por David al entender que el reino no le pertenecía a pesar de ser hijo del rey, y por el contrario, le amó como a sí mismo. ¿Sí? Versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor bíblico consiste en el amor desinteresado de un padre que da. El padre, sabiendo que el hombre obviamente pecaría y que por su naturaleza siempre tiende al mal, aún así lo crea, porque la naturaleza del padre es dar, es amar, y el amor no puede existir si no hay alguien a quien amar. ¿Sí? Versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En la tradición judía se enseña que el Padre hizo a los pobres para bendecir a los que tienen dinero, porque la Escritura dice que el que da al pobre, el Señor presta. Así que cuando alguien te pide, tienes la oportunidad de compartir la naturaleza divina, que todos los días hace salir el sol sobre justos e injustos. Ay de ti y de mí si nos empieza a molestar que nos pidan. ¿Sale? Ojo, ama a tu hermano, te pide, préstale, y no seas agiotista. ¿Va? 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Vuelvo a leerlo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Si al entender el contenido de estos versículos sientes que hay algo con lo que no estás cumpliendo y que hay algo en tu corazón que te reprende, lee
lo que dice el verso siguiente. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Más que tu corazón reprendiéndote, el Padre Celestial sabe lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Él sabe todo. ¿Ok? Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón es generoso y no nos reprende, y que cuando alguien nos pide nosotros le damos, la promesa del Señor es que todo lo que le pidamos nos los va a dar, porque tenemos un corazón generoso. Entre más retienes, menos te va a dar. Entre más generoso seas, entonces el Señor te va a abrir la llave. ¿Ok? Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Creer en el nombre es creer en sus virtudes, su enseñanza, su carácter, sus instrucciones. En esto consiste el mandamiento. Vivir conforme a todos sus atributos y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es decir, como Él nos amó. ¿Ok? Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros? De acuerdo a la profecía de Jeremías, capítulo 31, escribirá sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ponerlas por obra. Nos damos cuenta así en el momento en que cumplimos sus mandamientos y su ley se ha convertido en nuestra delicia. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber eso? Es muy fácil. Toma tu agenda y revisa lo que tienes que hacer en los próximos días. Revisa las horas y los días que tengas destinadas para estudiar la palabra de Dios y para hacer las obras que tienen que ver con el cumplimiento de su instrucción. Eso va a determinar sin lugar a dudas si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Sí? ¿Y de qué obras hablamos? Pues las que están escritas en la ley, no las que se nos ocurran. Y termino esta primera parte con Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de compartir este estudio. Padre eterno, que estos estudios puedan ser conocidos por el mundo cristiano. Es importante por los tiempos que estamos viviendo. Es importante que se sepa qué es pecar. Es importante que sepan que en aquel día que Yeshua venga, no los va a conocer a todos aquellos que transgreden la ley, hacedores de maldad. Por eso te pido, Padre Celestial, por todos los que están escuchando este estudio, que puedan entrar estas palabras a su corazón y que las puedan compartir. Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David.